De ahora en adelante sí, vamos a estar grabando. Y compartimos pantalla acá. Entonces, la clase de hoy día, chiquillos y chiquillas, es de medios masivos de comunicación y vamos a ir siguiendo el mismo hilo de aquella información que habíamos estado revisando en la clase anterior. ¿Ya? Esto como se vio un poco interrumpido por esta semana que tuvimos de receso, ¿ya? Pero ya lo vamos a ir retomando y esta vez lo vamos a enfocar mucho más en cómo extraemos nosotros la información que se publica en los medios masivos. ¿Ya? Súper claro entonces que antes de partir, eh, tengamos claro que nosotros en este caso nos vamos a tratar de enfocar un poco más en la prensa escrita, que es el diario, ¿ya? Aquella información que se publica en los diarios y en las páginas web que corresponden a estos medios, ¿ya? Pero los medios masivos de comunicación corresponden solamente a estos, ¿ya? No son solamente textos, sino que hay diversos medios masivos de comunicación, ¿ya? El formato audiovisual también puede funcionar como un medio masivo de comunicación, por ejemplo, un video, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos las noticias que vemos en la televisión, también son un medio masivo de comunicación, hay muchos programas radiales que entregan información, que también son un medio masivo, ¿ya? Pero para fines de esta clase nosotros los vamos a enfocar en la prensa escrita. Entonces, vamos a tener como objetivo principal hoy día que vamos a reconocer la importancia social de los medios de comunicación y cómo se nos entrega la información, ¿ya? Y el propósito de esto, que tiene más relación con, con para qué nos sirve esto a nosotros en el día a día, nosotros hoy día vamos a ser conscientes de cómo se modela nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la información que nosotros leemos en el día a día también forma parte de aquellos procesos de aprendizaje que modelan nuestra forma de pensar. Yo, por ejemplo, si no hubiera leído todas las cosas que leí cuando era niño, por ejemplo, que también responden mucho a mi interés personal, por ejemplo, quizás no pensaría de la misma manera que pienso ahora. Toda la información que nosotros vamos obteniendo a lo largo de la vida o en cosas muy cotidianas, que pueden ir desde la información que nosotros compartimos con nuestros amigos hasta información que podemos leer en un texto, ¿ya? Todo eso va a modelar nuestro pensamiento. Y los medios masivos de comunicación en sí van a tener como objetivo principal que los lectores y las lectoras se formen una opinión a partir de la información que ellos entregan, ¿ya? Voy a ir revisando acá el chat, que creo que me han escrito algunas cosas. El chat, en verdad, en la clase, usémoslo para ir hablando de la clase, ¿ya? Así que no se me distraigan por acá, sino después vamos a estar pensando en otras cosas, ¿ya? Entonces, para partir este pensamiento, este análisis que vamos a estar revisando hoy día, yo les tengo estas dos grandes preguntas, que en primer lugar es cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál creen ustedes que es la finalidad social de que existan medios de comunicación, y por otra parte, si ustedes podrían imaginar una sociedad desinformada, ¿cómo sería? ¿Ya? Entonces tenemos dos grandes preguntas para partir un poco ya adentrándonos en la discusión que vamos a tener hoy día acerca de qué son los medios masivos de comunicación, cómo modelan nuestro pensamiento y la importancia de tener una sociedad que esté informada acerca de lo que pasa no solo en su entorno cercano, sino que en su entorno social, ¿ya? Porque son cosas que son muy relevantes también para uno. Entonces, chiquillos y chiquillas, piensen, y les voy a dar unos minutitos para que piensen en esto y vayan respondiendo en el chat esto. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Y si pudieran ustedes imaginar una sociedad desinformada, ¿cómo sería eso? Ya, por acá me dicen que tiene muchos fines. Ya, ¿y cuáles podrían ser esos fines, Felipe, por ejemplo? Los puedes ir comentando si quieres o los puedes ir poniendo en el chat. Sí, yo si quieren comentar de repente así, abrir su micrófono y dar su opinión,
bienvenidos son. Así no hablo solamente yo. Ya la Yaimar por acá nos dice que el rol de los medios de comunicación es informar noticias reales y concretas. Ya, ahí tenemos un punto, ¿cierto? El Felipe nos dice, por otra parte, que no es solo de informar, sino que además también entretiene. Y eso también es verdad. Los medios masivos de comunicación, de cierta manera, también hay un segmento que se tiene que preocupar de que el lector, la lectora también esté entretenido, entretenida con la información, porque si no, de repente nosotros no vamos a revisar esto, ¿cierto? Si es algo muy, muy, muy aburrido o muy denso o no lo entendemos, nosotros podríamos empezar a leer un texto, ¿cierto? Un reportaje, por ejemplo, o una noticia, y dejarlo a la mitad porque no tenía mucho sentido, no lo comprendíamos o nos parecía totalmente aburrido. ¿Ya? Eh, eh, Cosas actuales nos pone por acá el Ronald. Súper cierto, ¿cierto? Medios de comunicación nos van a estar informando siempre sobre cosas actuales, pero mira, justo más encima, acá el Felipe nos pone los reportajes. ¿Sí? Y una de las discusiones que nosotros habíamos tenido eran que, chiquillos, si alguien está rayando acá, pare ahora. O yo paro la clase, porque de verdad es súper molesto. Y borren eso ahora. Ya. Chiquillos, si empiezan a rayar el formulario o el PowerPoint, la presentación, es súper difícil porque uno se desconcentra, ¿ya? Así que eso. Ya. Seguimos entonces. Ya. No perdamos la discusión de lo importante que era lo que estábamos hablando nosotros de la importancia de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Em, por acá teníamos los comentarios y estábamos hilando lo que nos mencionaba tanto Ronald como el Felipe. El Ronald, por ejemplo, nos decía que son cosas actuales principalmente, y Felipe nos comenta que los reportajes, por ejemplo, también entretienen. Y ahí nosotros tenemos una discusión que es súper, súper importante, porque, por ejemplo, una noticia sí nos va a entregar información que es actual, ¿ya? Que es del momento y que es contingente, que nos interesa porque son cosas que pasan en un tiempo muy, muy cercano. Sin embargo, los reportajes, por ejemplo, son muy distintos a las noticias porque conllevan una investigación. Conllevan una investigación y no siempre son de cosas contingentes, sino que nosotros podemos informar acerca de cualquier cosa, en verdad. Nosotros podríamos informar desde cómo es viajar a una parte y hacer un reportaje acerca de eso, cómo hacerlo acerca de temas que son mucho más complejos, como las investigaciones periodísticas, por ejemplo. ¿Cierto? Y eso puede ser un reportaje. ¿Ya? Por acá también, el Matías nos decía que principalmente esto nos hace llegar información nacional e internacional. A nivel nacional, en ese medio de información podemos encontrar reportajes, documentales, entrevistas. ¿Ya? Sí, pero los reportajes y documentales también pueden ser informaciones internacionales. Después vamos a ir revisando cómo se va clasificando esta información en los medios masivos. ¿Ya? Y les voy a mostrar una página en donde cómo van apareciendo también cada cosa que se publica segmentada según estos temas. ¿Ya? Vamos entonces a ver si es que por acá. La Antonia nos dice que esto tiene que ver con comunicar con objetividad su punto de ideología, su punto de vista o ideología, y se pueden especializar en informar, o en educar, o en transmitir información. Ya, vamos muy bien entonces. Lo que sí, chiquillos y chiquillas, nosotros tenemos que tener muy claro que dentro de los medios masivos de comunicación siempre su finalidad va a ser informar, ¿cierto? Pero
vamos a también tener una diferencia después cuando nosotros veamos cuáles son aquellos textos que a nosotros nos entregan información y cuáles son aquellos que nos entregan opiniones más que información. La opinión también es una información, pero es otro tipo de información. Entonces también tenemos que tratar de hacer esa diferencia, ¿ya? Y la Yaimar nos pone por acá que una sociedad desinformada sería con personas que no tengan aparatos tecnológicos o que estén incomunicadas, ¿cierto? Y finalmente eso es. Los medios masivos de comunicación, chiquillos y chiquillas, lo que nos permiten es estar informados y lo que nos permiten también es poder comprender qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en nuestro entorno. Si nosotros vemos las noticias, por ejemplo, en la televisión o si leemos el diario, toda la información que se nos entrega ahí es aquella información que habla acerca de las cosas que pasan en nuestro entorno, ¿ya? Ya, el Felipe nos ponía por acá que hay muchas maneras de informarse. ¿Cuáles podrían ser esas maneras de informarse? Por ejemplo, yo también lo creo, hay muchas maneras de poder informarse. Y el Matías nos pone por acá que una sociedad desinformada actuaría bajo su instinto o lo que le han transmitido a lo largo de su vida. ¿Ya? Podemos ver muchos movimientos sociales que están desinformados y si eso llegara a pasar a nivel nacional, estaríamos mal. Eso es muy cierto, chiquillos. Hay ciertas comunidades que de repente se establecen bajo una ideología y tienen otro tipo de información que no son los canales convencionales, por ejemplo. Y eso no quiere decir que no tengan una información como global, ¿cierto? Sino que el tipo de información o el tipo de costumbres sociales o de prácticas sociales que tienen son distintas, ¿ya? Y el tipo de información que les sirve también a estas comunidades van a ser aquellas que respondan a sus propias necesidades. Nosotros ahora sí estamos hablando acerca de aquellas situaciones de información y canales de información, que son los medios masivos, que tenemos nosotros, por ejemplo, de manera más convencional, ¿ya? En una zona urbana ya mucho más globalizada, ¿ya? Sabemos entonces que tenemos una como hiperconectividad donde tenemos el celular, el computador, el diario que venden de forma textual, el televisor con las noticias, por ejemplo. Tenemos distintas formas, distintas vías y canales de poder, para poder informarnos, ¿ya? Y eso es súper importante. El Felipe nos pone acá que hay que recordar que antes no había tele ni internet y que la gente se informaba por otros medios. Eso es muy cierto, ¿cierto? Y de hecho, bajo esa misma premisa es que fueron surgiendo todos estos medios nuevos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar entonces, si la radio o la televisión hubieran existido, si esto no hubiera sido una necesidad de las personas, ¿por qué entonces las personas o un grupo de personas que tuvieron que crear estos aparatos tecnológicos, por ejemplo, para tener un acceso más rápido a la información? ¿Ya? Eso tiene que ver con las necesidades de las personas, chiquillos y chiquillas. Y los medios masivos de comunicación siempre tienen que tratar de responder a las necesidades de las personas, no a otra cosa, ¿ya? Ya, sí, exactamente. Cuando hay, por ejemplo, acá nos pone el Matías, cuando hay, por ejemplo, una dictadura, claramente ahí los canales de información se bloquean, ¿ya? Porque sociedades informadas, lo que menos le va a servir a una dictadura, ¿ya? Entonces ahí los canales de información van a, van a verse muy perjudicados, ¿ya? Y eso pasa. Podemos, si es que les interesa el tema, podemos irlo revisando en clases más adelante también cómo es ha sido, por ejemplo, cómo se dio esto en el proceso de dictadura en Chile o cómo se ha dado en otros países también. Tenemos que recordar siempre que el espacio latinoamericano es un espacio que ha vivido muchas dictaduras, ¿ya? Y eso va a ser muy relevante también analizarlo desde la perspectiva de cómo se entrega información y cómo la población se informa en esas circunstancias, ¿ya?
Entonces, y ahora nos vamos enfocando de manera más específica en cómo se nos va a entregar a nosotros la información, ¿ya? Nosotros en un texto siempre vamos a encontrar información que va a ser objetiva y vamos a encontrar otro tipo de información que va a ser más subjetiva, ¿ya? Y acá tenemos dos grandes diferencias, ¿ya? Por una parte, nosotros vamos a tener que la información objetiva va a ser aquella que no va a expresar opiniones personales, por lo cual nos va a informar para que el lector o lectora se haga una opinión personal a partir de ella, ¿ya? Las noticias y los reportajes, por ejemplo, habíamos hablado en la clase anterior, que entregaban principalmente perdón, información objetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí el autor, el autor o autora de estos textos tiene que tratar de ser lo más objetivo posible porque la finalidad de este tipo de textos responde a que el lector o lectora se haga una opinión personal a partir de la información que se les va entregando ahí, ¿ya? En cambio, la información subjetiva va a estar rodeada de opiniones. Cuando nosotros vemos una columna de opinión, que actualmente son muy ¿ya? Si nosotros revisamos cualquier página de un medio masivo de comunicación online, por ejemplo, vamos a encontrar muchas columnas de opinión. Y las columnas de opinión van a ser siempre información subjetiva, ¿ya? ¿Por qué va a ser subjetiva entonces esta información? Y ahí me gustaría que ustedes pudieran responder en el chat. ¿Por qué en una columna de opinión entonces nosotros vamos a encontrar información subjetiva y no objetiva? Ya. Muy bien, La Paz nos dice por acá que en una columna de opinión ya nos está entregando la opinión personal de alguien acerca de un tema, ¿ya? Entonces esa persona, por ejemplo, y muy bien acá la respuesta, una persona que escribe una columna de opinión es una persona que ya se informó sobre un tema. Para escribir una columna de opinión, entonces yo ya tengo que estar informado, porque yo no puedo escribir una columna de opinión sin saber nada acerca de un tema, ¿cierto? Entonces eso va a ser siempre subjetivo porque tiene la perspectiva, la mirada y el pensamiento de una persona, ¿ya? Y lo que nos dice acá Fernando está muy bien, porque nos dice que cada uno piensa de manera diferente, ¿cierto? Y claramente las opiniones van a ser distintas unas de otras. Entonces, cuando nosotros se nos entrega una opinión, ya está hecho ese ejercicio que trata de hacer la información que es más objetiva, que es formar una opinión. Entonces, y acá va a ser súper importante que nosotros nos demos cuenta que para nosotros poder elaborar un texto que tenga información subjetiva, tenemos que haber pasado previamente por un proceso de haber obtenido información objetiva, ¿ya? O haber leído, revisado mucha información con respecto al tema que a nosotros nos interesa. Y tratar siempre de que la información que nosotros revisemos en ese sentido sea lo más objetiva posible, ¿ya? Porque cuando nosotros revisamos información que es subjetiva y modelamos nuestro pensamiento en torno a la misma opinión de lo que leímos nosotros, no estamos teniendo una opinión personal, sino que estamos replicando la opinión de otra persona, ¿ya? Y cuando nosotros replicamos la opinión de otra persona, fácilmente podríamos incurrir en algo que está súper mal dentro de los medios masivos de comunicación y dentro de cualquier espacio, en verdad, que es el plagio, ¿ya? Que es hablar lo mismo que dijo otra persona y apropiarse quizás del estudio o del pensamiento de una persona, ¿ya? Déjenme leer acá sus opiniones, que creo que no las revisé todas. ¿Qué es lo que nos dice acá el Matías? Y esto es algo que es muy, muy importante, que nos dice acá que una opinión siempre va a ser subjetiva. Y eso es cierto. Una opinión siempre, siempre va a ser subjetiva. Y quédense siempre con eso. La opinión siempre es subjetiva porque tiene la mirada, la perspectiva de una persona. ¿Ya? Exacto. Entonces, chiquillos y chiquillas, vamos a ver un ejemplo. Miren acá.
Perdón. Miren acá. Tenemos dos pequeños enunciados. Tenemos uno que es mucho más largo y otro que es tan sencillo como decir el fin del piñerismo. Y yo revisé esto lo estaba preparando ayer y traté de sacarles información que fuera del momento actual, ¿ya? No que fueran cosas de otros momentos. Tenemos en una parte un titular que dice: querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Condenan por homicidio frustrado a un carabinero que disparó bomba lacrimógena a manifestantes durante el estallido social. Y tenemos por otra parte acá que un columnista dice el fin del piñerismo. ¿Cuál de estos enunciados entonces sería información objetiva y por qué? Esa es la gran preguntita y la pueden ir respondiendo también en el chat. Ya, ¿cierto? Yo creo que es súper importante que, y era muy obvio en verdad, quizás en este caso, y además porque esta otra parte dice opinión acá, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, el primero es información objetiva. ¿Y por qué entonces este segundo, el que dice fin de piñerismo, sería información que es subjetiva? ¿Qué lo hace ser subjetivo? Ya, pero ¿qué lo hace ser una opinión a esto? Pensemos en qué hace que esto sea una opinión, ¿ya? Y el Matías nos planteaba acá que piensa que el piñerismo es subjetivo, que decir ya la palabra piñerismo es subjetivo. ¿Y por qué sería? Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, hay personas que aún siguen a Piñera, ¿cierto? Entonces hay un piñerismo. Nosotros podríamos hablar de eso como en torno a cualquier cosa que pueda tener personas que lo siguen, a cualquier persona, ¿ya? O a cualquier ideología política. La Yaimar nos pone acá que es porque es lo que piensa esa persona, ¿ya? Y acá nos ponen que, porque la Carlita nos pone que es porque es un concepto muy amplio y se puede tomar de muchas formas. Eh, ¿Ya? Van muy bien encaminadas sus respuestas, pero también tenemos que ser súper conscientes de que acá el autor de esta columna nos dice el fin del piñerismo. ¿Puede ser eso una opinión o no? Yo creo que sí. Y es una opinión, ¿por qué? Porque eso no ha llegado todavía el momento en que nosotros objetivamente podamos decir, este es el fin de las personas que siguen a Piñera, ¿ya? Son opiniones, es lo que él cree que va a pasar o que está pasando, ¿cierto? Pero no es un hecho objetivo y concreto que diga que este es el momento en que está ocurriendo el fin del Piñera, ¿ya? No ha pasado de manera tajante. Entonces, eso ya lo hace ser un... Y muy bien acá, lo que nos decía Yaimar, por ejemplo, que esto entonces sería lo que piensa esa persona. En cambio, en aquel titular que nosotros visualizamos como información que es objetiva, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que condenaron por homicidio frustrado a un carabinero que disparó una bomba lacrimógena a manifestantes durante el estallido social. Todo eso es verídico y se puede comprobar. ¿Por qué? Porque si a alguien lo condenaron, es porque pasó por todo un proceso, ¿cierto? Entonces eso es así, ya fue condenado y se condenó por la situación que ahí mismo se menciona, que es un homicidio frustrado a carabinero, ¿cierto? Entonces esos son hechos objetivos. El otro, el titular más pequeño que dice el fin del piñerismo, no puede ser objetivo porque no es algo que haya pasado aún concretamente, ¿ya? Sino que expresa solamente una opinión que él mismo en su columna. Entonces, ahora, además de esto, nosotros tenemos que ser súper conscientes de cómo extraemos nosotros la información que leemos o que revisamos en un medio masivo de comunicación. Por una parte, nosotros vamos a tener información que es explícita
y por otra parte vamos a tener información que es implícita, ¿ya? Y lo habíamos estado revisando en la clase anterior, ¿ya? La información explícita, entonces, y lo vamos a ir reforzando, porque esto, chiquillos y chiquillas, es súper importante que les quede siempre súper claro. La información explícita, entonces, va a ser siempre aquella que les va a aparecer de forma literal en el texto, ¿ya? Que no requiere un mayor pensamiento ni un mayor análisis para que nosotros podamos comprenderla, ¿ya? Entonces yo acá podría usar esta misma información que yo les pongo como información explícita para decir que esta es una información explícita, ¿ya? Porque esto es así, y es lo que aparece en el texto, y no es algo que yo tengo que pensar, que analizar para poder extraer cierta información, ¿ya? Es un poco confuso eso, pero vamos a ir revisando con algunos ejemplos después también cómo se da esta situación, ¿ya? Y la información implícita, por otra parte, va a ser aquella que se extrae y se entiende a partir de la información explícita, ¿ya? Es aquella que yo entonces analizo, que yo tengo que profundizar un poco para poder comprender cierto tipo de información, ¿ya? Entonces, les pongo un texto yo acá que, para que vayamos practicando un poco acerca de esto. Y este texto era un párrafo en verdad de una noticia y menciona lo siguiente, ¿ya? Vayan ustedes también leyéndolo en conjunto conmigo y revisándolo para que les vaya quedando claro. En un régimen presidencialista, dice acá, los cambios de gabinete son los fusibles que sirven al gobernante para retornar a la acción política. El actual contexto de crisis política, instalado por los problemas de gobernabilidad del bloque oficialista, un parlamentarismo de facto y una vigilancia de la política con un nivel exigente y crítico de fiscalización y observación, aumentado y empoderado gracias a la tecnología social por parte de la ciudadanía, llevaron al presidente Sebastián Piñera a recurrir a este recurso nuevamente con un objetivo más táctico que estratégico, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de información podríamos sacar de manera explícita en este texto? ¿Qué creen ustedes? Nómbreme algo, por ejemplo, que nosotros podríamos extraer de manera explícita acá. Ya, miren, yo les voy a dar un ejemplo en primer lugar para que vaya quedando un poquito más claro. Como información explícita, por ejemplo, yo podría decir lo que se menciona acá. El actual contexto de crisis política, ¿ya? Entonces, como información explícita yo tendría que actualmente hay una crisis política. Y eso está de manera explícita en el texto, porque está ahí escrito. ¿Qué podríamos nosotros extraer de esta información que aparece acá y que no aparece de manera literal ahí? Yo podría decir que, por ejemplo, que hubo un cambio de gabinete. Acá nunca se dice que el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, hubo un cambio de gabinete, que es el que fue ayer, ¿cierto? Sino que solamente se da como una ejemplificación en torno a esto y cómo pasa esto en los regímenes presidencialistas, ¿ya? Entonces yo podría decir que de manera explícita a mí me dijeron que acá hay una crisis política y de manera implícita yo entiendo de esta información que el presidente Sebastián Piñera, dada esta crisis política, tuvo que hacer un cambio de gabinete, ¿ya? Y eso no aparece literalmente ahí en este texto. Entonces, ahora ustedes, tenemos un texto acá que habla acerca de un arqueólogo y antropólogo estadounidense que se llama Tom Dillehay, ¿ya? Que trabaja en Chile desde los años 70, conoce la zona mapuche como pocos, ¿ya? Entonces, nos dice a continuación, de allí que se atreva a afirmar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, que esa cultura originaria es más compleja de lo que se cree
es milenaria y se destaca, entre otros aspectos, por los cueles, montículos ceremoniales que también se encuentran en otros lugares de las Américas. Tillehey, hoy académico de la Universidad Austral de Chile, además ha trabajado intensamente en el yacimiento arqueológico de Monteverde, situado cerca de Puerto Montt, al punto de llegar a decir que allí comenzó Chile. Lo hizo ya en 1977, cuando había que pedir permiso a la DINA para excavar en la zona junto a unos estudiantes. Como recuerda, una época donde los gringos de pelo largo, como él y los estudiantes de antropología, una carrera sospechosa para los militares, no eran precisamente bienvenidos. Ya, entonces, a partir de este texto, nómbrenme ustedes y pónganlo en el chat un tipo de información explícita y un tipo de información implícita que nosotros podríamos encontrar acá. Piénsenlo, revísenlo y vayan analizando. ¿Ya? Les voy a dar unos momentitos para porque este ejercicio puede ser un poco más complejo, ¿ya? Pero me interesa mucho poder tener su opinión acerca de esto. Ya, La Paz nos pone por acá que explícita que trabaja y está en Chile desde los años 70. Sí, eso aparece de manera explícita, ¿cierto? También podríamos decir que Tom Dillehey es experto en la cultura mapuche. Eso también aparece de manera explícita. Y implícita podría asumir yo que no eran bienvenidos por la dictadura. Ya, muy bien, Paz, de hecho. Sí, porque acá en ningún momento se habla de la dictadura en sí, ¿cierto? Sino que nosotros tenemos que entender y asociar esa información. Porque acá nos nombran la DINA, por ejemplo, y nos nombran, también nos mencionan que esto ocurrió en el año 1977. Entonces nosotros ahí entendemos que esto pasa en el periodo de dictadura y que estos estudiantes de antropología no eran muy bienvenidos, ¿ya? Entonces eso es información implícita. Así que muy bien, ¿ya? La información implícita entonces siempre va a tener, vamos a tener nosotros que poder asociar ciertas cosas, ¿ya? Espérenme un poquito que voy a prender la luz. Ya. Nos dice por acá el Fernando también que Dillehey es un académico de la Universidad Austral de Chile que lleva como 50 años trabajando en Chile. ¿Ya? Súper. Entonces, acá, por ejemplo, en lo que nos dice Fernando, que Tillehey sea un académico de la Universidad Austral de Chile, eso es información explícita porque aparece ahí, ¿ya? Y que lleva 50 años trabajando en Chile, eso es información implícita, porque yo tengo que hacer este conteo, tengo que extraer esta información y procesarla para poder llegar a esa información, ¿ya? No me aparece ahí textual. Entonces, Fernando también, muy bien el ejemplo. Busquemos uno más entonces. ¿Qué se les puede ir ocurriendo? ¿Alguien más? Ahí por acá, Valentina. Sí, arqueólogo y antropólogo estadounidense Tom Dillehey, ¿puede ser explícita? Sí, puede ser explícita. Eso es información explícita. ¿Ya? La información explícita, chiquillos y chiquillas, es aquella que aparece ahí. Es lo que nos dicen de manera textual. ¿Ya? La implícita es la que yo tengo que poder analizar o poder hacer algún proceso de, aunque sea mínimo de análisis, para poder llegar a esa información.
Ya bueno. Nos vamos a quedar entonces con esas opiniones por ahora. Yo creo que vamos a ir quedando un poco más, más claros con esto a medida que lo podamos ir revisando mejor, porque es algo que puede llegar a ser un poquito más complejo. Ya, voy a dejar de compartir acá, porque ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a leer un artículo, vamos a revisar en verdad bien un medio, un medio masivo de comunicación. ¿Ya? Déjenme cerrar acá y vamos a ir a la página del mostrador. Ya. Les voy a mostrar ahora, chiquillos y chiquillas, una página de un medio masivo de comunicación que es online. ¿Ya? Perdón. Esto es el mostrador.cl. ¿Ya? Actualmente, chiquillos y chiquillas, los medios masivos de comunicación se han tenido que adaptar también a las nuevas plataformas y a las nuevas formas de comunicación. Entonces se tuvieron que adaptar mucho al Internet. Y eso también permitió que surgieran muchos más medios de comunicación que fueran de forma online. El mostrador, por ejemplo, no tiene un formato de diario físico, pero es una página que tiene mucha validez entregando información de manera online, ¿ya? En la web. Entonces, nosotros si revisamos su página, nosotros nos podemos encontrar de partida que tiene distintas secciones, al igual que cada periódico. Si nosotros revisáramos un diario, también tendría ciertas áreas. ¿Ya? Entonces vamos a tener una portada, vamos a tener que tiene más que ver con el país, otra información que es internacional, que es aquella que ponen acá como mundo, y aquella información que tiene que ver más con opiniones, ¿ya? Blogs y opinión. Las columnas de opinión, entonces, que envía la gente a este tipo de páginas, se van publicando en esas áreas, ¿ya? Y nos van a ir apareciendo, por ejemplo, acá. Nosotros si vemos acá, tenemos acá los blogs y opinión. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos ver que las columnas de opinión, las últimas que subieron en esta página, tienen que ver con la AFP, la carta de una nieta al COVID-19. Acá hay otra columna de opinión que habla acerca de una constitución sin legitimidad, ¿ya? Entonces, las columnas de opinión, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de inmediato que van a responder a cosas que están pasando en el momento, ¿ya? O que son muy importantes para la sociedad, muy relevantes. Tiene que tener importancia porque si no, no nos va a importar escuchar o leer la opinión de alguien acerca de algo que no va a tener mayor relevancia, ¿ya? Y si nosotros empezamos a revisar acá, nos podemos encontrar con distintos tipos de información, ¿ya? Acá ellos han desarrollado incluso una especie de canal de televisión online en donde también hacen entrevistas y distintas dinámicas para poder discutir y entregar información a las personas, a sus lectores y a quienes siguen este medio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá la información se va también organizando de manera que responda a esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos acá una que dice de inmediato país. Hay otra que dice país, ¿cierto? Casi todas las que vimos adelante eran del país, ¿cierto? Que son noticias. Pero si llegamos más abajo nos damos cuenta acá. Por ejemplo, acá aparece la columna de opinión de el fin del piñerismo. Tenemos una editorial, ¿cierto? También, que habla acerca de el cambio de gabinete que hubo el día de ayer, ¿ya? Y así nosotros podemos encontrar también distintas secciones. Acá, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar la sección de cultura, en donde estaba la información que yo les leía y que revisábamos recién, ya de Tom Dilley y la importancia o la complejidad de la cultura mapuche. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, este texto. Esperen. Esperen un poco. Si vamos acá nosotros, por ejemplo, acá, nosotros podemos ver
Es una noticia, pero tiene que ver con el área de cultura, ¿cierto? Y en esta nos ponen de inmediato que el Centro Arte Alameda va a lanzar una nueva plataforma bajo esta sigla, SVOD, con una programación dinámica y estrenos semanales para todo Chile. Esto tiene que ver con el cine, ¿ya? Entonces nosotros vemos acá que el Centro Arte Alameda.tv, una nueva página entonces, va a difundir contenido audiovisual que va a ser gratuito y de pago, ¿ya? Entonces vamos a tener vamos a poder acceder a través de esta página. Lo que se nos menciona acá es que se va a poder acceder a películas de forma gratuita y otras de forma pagada, ¿ya? Y que el catálogo va a tener cine de autor, retrospectivas de cineastas reconocidos y clásicos contemporáneos y entre otras ofertas. La plataforma entonces va a contar inicialmente con 17 películas y cada jueves se va a estrenar un nuevo título, ¿ya? Debuta entonces con 3 grandes premiers, que van a ser, ¿qué son las premiers? Que son como los estrenos, ¿cierto? Una película peruana que se llama Huña y Pacha, de Óscar Catácora, otra película francesa que se llama Cuchillo al Corazón, que es de Vanessa Paradis, y el estreno nacional El Príncipe, una película chilena que es protagonizada por Juan Carlos Maldonado y Alfredo Castro, ¿ya? Y vamos a encontrar en esto mucha información que va a ser relevante para poder entender esto, ¿ya? Y ahí nosotros, bueno, esto es súper largo, entonces si les llega a interesar a ustedes lo pueden revisar con más detenimiento después, ¿ya? Un poco a esto, quedémonos a grandes rasgos de que, por ejemplo, acá lo que se nos comunicaba es el lanzamiento de una nueva plataforma que va a compartir películas y estrenos culturales. Volvemos entonces a nuestro PPT. Entonces, a partir de lo que nosotros pudimos ver, por ejemplo, acá, podríamos responder ahí cuál es el tema. Y vayan respondiéndome ustedes, vamos a ir revisando estas preguntas a grandes rasgos, chiquillos, no crean que es algo muy específico. ¿Se está quedando pegada la imagen? ¿O ya se arregló? Coméntenmelo ustedes, tío, porque yo no tengo cómo saber si es que esto se está quedando pegado. Allá. Entonces, perdón. En lo que nosotros revisamos recién, ¿cuál sería el tema del texto? Sí, estamos en respondamos. ¿Cuál es el tema entonces de aquel artículo que estábamos refiriéndonos recién? Recuerden que estábamos revisando esta nueva plataforma que iba a lanzar el un centro cultural, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el tema del texto? Recuerden ustedes siempre que el tema es acerca de qué se trata. Tan simple como eso. ¿Cuál era el tema entonces de este texto? La nueva plataforma del Centro Cultural. Muy bien, Fernando. Entonces, el tema de ese texto era una nueva plataforma de un centro cultural que iba a tener películas de estreno, ¿cierto? Y la información que nos entregaba era objetiva o subjetiva. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Es objetivo o es subjetivo que a nosotros nos digan esto? Piensen, piensen. Exacto, muy bien, Paz. La información es objetiva, ¿cierto? Porque en ningún momento nos estuvieron dando opiniones, ¿ya? Nunca. Si nos están dando opiniones personales y solamente nos están informando sobre algo,
la información siempre va a ser objetiva. ¿Ya? Muy bien. Entonces, información explícita e información implícita. Así. Felipe nos pregunta acá, ¿para que sea subjetiva tiene que ser sí o sí una opinión? Sí. La información subjetiva siempre tiene que ver con opiniones, Felipe. Y eso que no se te olvide nunca. Siempre cuando algo sea subjetivo es porque tiene la perspectiva, la mirada y la opinión de una persona. ¿Ya? Y acá, chiquillos y chiquillas, siempre vamos a entrar en un dilema cuando hablamos de medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice en los medios masivos de comunicación, y los periodistas mismos también lo dicen, de que muy difícilmente una información va a ser objetiva. Nunca va a ser algo 100% objetivo, pero sí va a tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Por qué nunca va a ser su 100% objetivo? Porque desde el momento en que es una persona la que está escribiendo sobre algo, o es una persona aquella que está interesada en investigar sobre algo, eso ya no puede ser objetivo porque ya tiene el interés y la mirada de una persona. ¿Ya? Los medios masivos de comunicación también tienen una línea de investigación, una línea editorial a la que tienen que responder. ¿Ya? Entonces eso no los hace ser 100% objetivos, pero sí tratamos de ser lo más objetivos posibles al momento de entregar la información de aquello que a nosotros nos interesa o aquello que es interesante también para la sociedad. ¿Ya? Pero la información subjetiva siempre va a ser opinión que nosotros vamos a ver de manera explícita en un texto. ¿Ya? Cuando nosotros vemos que algo es una opinión de forma explícita, ¿ya? Eso va a ser siempre subjetivo. ¿Ya? Entonces, la 3 chiquillos la vamos a saltar porque en este texto no quedaba muy bien, pero vamos a seguir revisando en próximas clases un poco acerca de lo que es la información implícita y explícita, porque ese tema es un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, vamos a dejar en algún momento una instancia para poder revisar esto con mucho más detenimiento y que quede mucho más claro, ¿ya? ¿En qué me ayuda entonces la información revisada en este texto? ¿Sabía antes algo acerca de esto? Nosotros hubiéramos sabido entonces, por ejemplo, que va a existir esta nueva plataforma si es que no lo hubiéramos visto ahí. Difícilmente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser súper conscientes de que todo tipo de información, de cierta manera, nos va a estar ayudando a tener un mayor conocimiento acerca de algo. ¿Ya? Bueno, y esta otra, en esta otra que mencionamos acá, si creemos nosotros que la información revisada puede ir definiendo nuestro pensamiento o no, no me refiero acá solamente al texto anterior, sino que, por ejemplo, a los textos que revisamos anteriormente, en donde se ve mucho más opiniones y información entregada que tiene mucho más que ver con ideologías o con entregar información que va a generar un impacto en las personas. ¿Ya? Entonces, el tipo de información, por ejemplo, cuando hablábamos acerca del cambio de gabinete del fin del piñerismo o de esta querella contra un carabinero, por ejemplo, todo ese tipo de información va a ir modelando nuestro pensamiento. Entonces, esta pregunta a mí me interesa mucho que la respondan. No la respondan de manera como está acá, pero fíjense en esto. Nos preguntamos entonces si la información, si a partir de la información nosotros nos podemos formar una opinión o no. Cuando a nosotros se nos entrega una información entonces, ¿nos podemos nosotros formar una opinión a partir de eso? ¿Y por qué? Respondan en el chat. Cuando se nos entrega información, chiquillos y chiquillas, entonces, ¿podemos nosotros formarnos una opinión personal o propia a partir de eso? Esa es la interrogante que tenemos acá. Ya, Valentina nos pone por acá que sí. ¿Y por qué?
Siempre el por qué, chiquillos y chiquillas, es muy, 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 muy importante, porque eso es lo que le da validez a nuestra respuesta, ¿ya? Explicarlo, poder argumentarlo, decir. De alguna manera, aunque sea con algo muy pequeñito, es la explicación que nosotros podemos dar. Ya La Paz nos dice por acá que cree que sí podemos porque al tener información conocemos un tema, ¿cierto? Y al conocer un tema es que nosotros pensamos qué es lo que nos parece. Y ese, chiquillos y chiquillas, es exactamente el proceso que uno sigue. Uno se informa primero y a partir de esa información, uno recién ahí puede pensar qué le parece ese tema o qué es lo que piensa acerca de eso, ¿ya? Ya, el Benjamín dice acá que porque cuando nos dan información es cuando nosotros podemos generar la opinión. Muy bien, lo que mencionábamos recientemente también. Y nos dice por acá la Valentina también que ya que se nos informó antes, se nos entrega entonces información, por lo cual podemos deducir también, muy bien. Entonces, cuando nos informamos también podemos deducir cosas, ¿cierto? Y cuando nosotros deducimos cosas, también estamos siendo capaces de poder generar una opinión, ¿ya? Y Fernando nos dice por acá que él cree que sí, porque esto también nos da conocimiento y a partir de eso podemos crear nuestra propia opinión, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Vamos muy bien. Entonces, chiquillos y chiquillas, si vamos llegando, yo creo que ya vamos llegando a nuestra parte final de la clase, ¿ya? Y les voy a dar unos minutitos para que respondan estas tres preguntas, ¿ya? Son tres preguntitas. ¿Qué aprendimos hoy? En segundo lugar, siento que verdaderamente me quedó clara la información. Y en tercer lugar, ¿qué utilidad le veo a esto en mi vida cotidiana? Piensen entonces en estas tres preguntitas y vayan respondiendo en el chat, ¿ya? Ya aprendimos sobre los medios masivos de comunicación, nos dicen por acá. Sí, muy bien. Ya. Esta parte yo encuentro que es súper, súper interesante, porque, por ejemplo, acá tenemos distintas perspectivas, ¿cierto? Y eso tiene que ver mucho con cuál es el aprendizaje que cada uno personalmente se lleva, ¿cierto? Porque Fernando, por ejemplo, nos dice que aprendió entonces a diferenciar una opinión de una información, y la Antonia se queda mucho más con la idea de general de los medios masivos de comunicación y su relevancia social, quizá, ¿ya? La Paz nos dice por acá también que aprendimos entonces que es la información subjetiva y objetiva y la información explícita y implícita, ¿ya? Aprendimos los medios masivos de comunicación, es la fuente con mayor información y que pueden llegar a más personas hoy en día, ¿ya? Muy bien, vamos. Ya, a la Valentina dice por acá que le costó un poco entenderlo, sí. Muchas gracias, la Isidora. Súper, chiquillos. Pasemos entonces a la pregunta 3. ¿Qué utilidad le vemos a nosotros a esto en la vida cotidiana? Mire, es súper interesante porque la Paz nos dice acá que cree que esto nos va a ayudar entonces a la vida diaria a poder formar una opinión, porque cuando nosotros sabemos diferenciar la opinión de la información, no nos dejamos llevar por lo que piense alguien, sino por el hecho en sí. Es súper importante entonces. Porque hay veces donde uno se deja llevar por lo que alguien opina. Muy importante eso entonces. Y eso es muy importante porque estas cosas, chiquillos y chiquillas, nos sirven mucho para nuestra vida cotidiana también, para entender nosotros cómo funciona el proceso de cómo nosotros recibimos información o cómo entregamos información muchas veces, ¿ya? Tener presente la información y tener nuestras ideas presentes, nos dicen por acá también. Informarnos bien para poder crear nuestra propia opinión. Muy bien. Eh,
cada vez nos vamos a ir informando del país, la cultura, etcétera, ¿cierto? Y también nos dice el Fernando por acá, para poder dar nuestra propia opinión de un tema y diferenciar la información. Súper bien, chiquillos. Eso era el objetivo de esta clase, es poder diferenciar entonces estas cosas. Como habíamos partido nosotros mencionando esto, es súper importante que nosotros en primer lugar sepamos diferenciar lo que es información y lo que es opinión, y también que nosotros sepamos cómo es el proceso de extraer esa información. Porque va a haber una información que es explícita, como lo habíamos visto ahí, y va a haber otra información que es implícita, en donde nosotros tenemos que deducir cosas, pensar, analizar, ¿ya? Y no es el mismo proceso que nosotros tenemos cuando vemos algo que está ahí de manera explícita, ¿cierto? Tampoco va a ser lo mismo entonces cuando nosotros tenemos información que es objetiva con otra información que es más subjetiva, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, ahora, quiero saber cómo les fue con la guía, ¿ya? Y si tienen dudas con respecto al colegio u otras asignaturas que quieran preguntar a mí. Este es el momento que tienen también entonces para poder resolver sus dudas. Si no tienen dudas, yo me quedo con esa idea, ¿ya? Igualmente, chiquillos y chiquillas, esta no es la única instancia. Recuerden que yo igualmente, si en algún momento tienen que conversar algo conmigo, tienen alguna inquietud, se pueden comunicar, ¿ya? Eh, no es que ustedes esta sea la única instancia para poder resolver dudas, ¿ya? Así que vamos muy bien. Juliana, la Juliana nos pregunta entonces si vamos a hacer más videollamadas o clases virtuales de otras asignaturas. Sí, se supone que en todas las asignaturas deberían tener, ¿ya? Quizás nosotros vamos a tener más, bueno, como son mi curso, yo igual aprovecho de quizás, como los conozco ya más, de poder hacerles más clases o poder generar estas instancias de manera un poquito más seguida. Yo voy a tratar, chiquillos y chiquillas, de que tengamos eh, al menos una clase semanal, ¿ya? Y las vamos a ir dejando para los días miércoles, que yo creo que funcionaría súper bien a esta misma hora, ¿ya? Igualmente, les tengo que dar una información con respecto a la próxima semana, ¿ya? Sí, Jaimar, tengo claro el tema de las notas, ¿ya? Que eso lo tengo que solucionar y ya queda listo. Entonces, llegamos al final de nuestra clase, pero chiquillos, tengo que entregarles una información, ¿ya? Y esto, me voy a dejar de compartir acá.